tal? Bienvenidos al cuarto, ya ni sé qué capítulo estamos. Es el primero. ¿Es el primero? Ah, ok. No, ya el primero, el primero y el segundo ya lo había Ya, subido. ajá, el primero y el segundo fue cuando entonces estaba sí, de tercero. solito. Bueno, Bueno, pues estamos en otra secuencia. En un nuevo tema del Gran Azul. En esta ocasión vamos a abordar la secuencia 4 del bloque 3. Un tema realmente muy interesante que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la migración, ¿no? ¿qué es migración? ¿Qué es Según el migración? diccionario, maestro. Bueno, según el diccionario, la migración en general, entonces, no es cierto. ¿A ti a cada rato se te va el avión? ¡El avión! Según el diccionario de la Real Academia Española, la migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. O sea, decimos económicas y sociales porque son las más comunes, ¿no? Claro, Pero- por la cuestión de dinero y en la cuestión de la sociedad que nos ocupa todos los días. Pero pues hay miles, bueno, no hay miles, pero sí hay muchas razones por lo cual se causa esta migración. En concreto, migración, cambiar de residencia. Exactamente. Si hubieras empezado por ahí. Exactamente, dice de individuos o grupos, o sea, no solamente depende de una persona, sino de varios. O sea, y bueno, vamos a analizar estos motivos, ¿no? Los más importantes y las causas. ¿Sale? Ok. Entonces tendríamos, perdón, Tú sigue, migración, por favor. entonces tendríamos carácter de tiempo y, no me equivoqué. A Bueno, eso hay que borrarlo. vamos a ponerle, bueno, vamos a poner por la cuestión del tiempo, migración por cuestión de tiempo, que son dos. ¿Cuáles serían? La temporal, La temporal. y la definitiva. Y la definitiva. Obviamente términos muy obvios, ¿no? Temporal, un breve tiempo, un lapso corto de tiempo, y la definitiva, pues ya para toda la vida, ¿no? De un carácter definitivo, incluso irrevocable. Como por ejemplo las personas que van de Venezuela por una cuestión social y política, que vienen a México, pues yo creo seguramente de carácter definitivo. Ajá, de carácter permanente, ¿no? Ya aquí se quedarían, o por ejemplo las personas que migran hacia Estados Unidos por una mejor calidad de vida, Exacto. pues ya esas personas pues las damos por bien servidas y ya no Sí, regresan, ¿no? O sea, ya se quedan allá y hacen su vida allá, se casan allá, tienen hijos allá y mueren allá. En Honduras, en El Salvador, Nicaragua, que vienen a México de manera temporal para poder cruzar y llegar a Estados Unidos, es otra cuestión. Y ajá, y se quedan de manera permanente. Bueno, temporal también tenemos aquellas personas que a lo mejor van por cuestiones de trabajo, ¿no? Que a lo mejor van por una temporada a Canadá, por así Claro, decirlo, es- que contrata gente, A trabajar o simplemente estudiar, a estudiar terminar los académicos, por turismo, ¿verdad? por vacaciones. Por vacaciones, por Exactamente, placer, por placer. por ocio, por esparcimiento. Son solamente temporales, entonces sería Tenemos temporal, por tiempo, que es temporal, y definitivo. permanente. O definitivo, perdón, ¿no? permanente, Como definitivo. cualquiera de las dos opciones es bueno, ¿eh? Ahí cada quien como lo quiere Cada manejar. quien por su lado. Y tenemos otra que es por cuestión de carácter. ¿Cuáles serían esas de cuestión de carácter, joven? Maravilla. De carácter. No, pues se refiere, chavos, a lo que viene siendo El carácter. el carácter, ¿no? Carácter, dícese de la caracterización. Forzada, voluntaria. Forzada ya. y voluntaria. Forzada, de carácter voluntario y forzada. ¿Cuál sería la de carácter forzada? Oscar? Forzada, pues porque tenemos que, por de manera obligatoria, tener que cambiar de residencia, no sé, se me ocurre en este momento, pues bueno, vuelvo a Venezuela, ¿no? No tienen alimentos, entonces es obligatorio de manera forzada poder cambiarse de residencia para llegar a otro lugar y encontrar mejores calidad de vida. Y la manera Voluntaria. voluntaria, pues bueno, cuando alguien decide por su propia cuenta salir de ese país, de ese lugar, de ese territorio, para poder encontrarse en otro y ahí desarrollarse. Yo también manejo mucho la voluntaria. Bueno, la voluntaria efectivamente por propia voluntad, pero la forzada también va más al carácter de que los obligan. En esta cuestión Pues, puede ser cuestiones políticas, políticas, pero también los secuestros, ¿no? La gente que es secuestrada, la gente que trata de blancas, que muchas veces con engaños. Sí, era lo que decías tú, ¿no? Pues cuestiones sociales, políticas, como por ejemplo lo que decías, ¿no? La inseguridad que se vive, incluso en un municipio, en el Estado de México, en la Ciudad de México, que vienen aquí los chilangos, ¿verdad? A la ciudad de Con Querétaro, cariño, chilangos. con cariño chilangos, y vienen pues a encontrarse una mejor calidad, consigo pero aquí mismos. llegan
aquí llegan a ser más delincuencia aquí en la ciudad de Querétaro, pero es otro asunto. No hay que acusar. Es otro asunto, ¿no? La mitad de la audiencia es chilena. Pues disculpa, pues ya está de moda que soy el peor ahorita, disculpa, me van a acusarme de xenofobia, algo así me van a acusar ahorita, pero bueno, retiro el comentario, ofrezco una disculpa a quienes se sienten ofendidos, no paso yo informaciones a otros grupos. Bueno, hablando entonces también, Leo, hablamos sobre de esta cuestión de la migración que hay por persecución política, como Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, que perseguido político tuvo que ir a Canadá de manera obligatoria, de carácter obligatorio, y pronto seguramente regresará a nuestro país. Asimismo, por cuestiones sociales, como bien lo decías tú, ¿no? La inseguridad, la pobreza, algún otro tipo de contexto que se viva. Fíjate, yo tengo otro, el de las personas que llegan a Estados Unidos ilegalmente, porque ellos, te lo aseguro que se quieren quedar allá, ya que encontraron alguna chamba, pero cuando los encuentra la migra, es forzado, porque no quieren, y los deportan. Entonces ahí tienes cierto. otra, chavo. Se agarran. Claro, no quieren regresarse. Ese es otro ejemplo de migración forzada, ¿no? Cuando los obligan a regresarse a su país. Muy bien. ¿Por qué no nos explica, maestro, la migración en péndulo? Cierto. La migración en péndulo a lo mejor no lo van a encontrar en libros. Pero aquí sí, pero en el aquí Gran Azul sí, sí lo en el Gran pueden Azul, compartir. esa migración en péndulo, no sé por qué no lo tocan muchos libros. ¿El péndulo? El péndulo. ¿Qué hace un péndulo, no? Es Ir y venir. Ir y venir, ¿no? Entonces podemos deducir que son aquellas personas que viven en cierto municipio, cierta localidad, y por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escuela, se tienen que migrar a otra zona. Yo les pongo mucho el ejemplo de mis alumnos que están en Querétaro, pero les queda muy cerca el Marqués, el municipio del Marqués, y la mitad de mis alumnos viven en otro municipio. Entonces, ¿qué hacen? Todas las tardes toman su camión, su camión guajolotero, para venirse a Querétaro, y en la noche cuando terminan las clases regresan de nuevo al Marqués, ¿no? Al guajolotero, así es. Y eso es una migración en péndulo, ¿no? Efectivamente. Y como en mi caso, yo soy con corregidora, pero estudio en el municipio de Querétaro, trabajo en el municipio de Querétaro, me desarrollo en el municipio de Querétaro, todos los días voy y vengo a dormir. Exactamente. A dormir, nomás va corregidora a dormir, se la pasa aquí en Querétaro, chavo. Pero, o sea, sí, eso es, ¿no? Una migración en péndulo, ir y venir por cuestiones de trabajo, vida social, etc. Es más, en su día de descanso, también se viene a Querétaro porque no se siente cómodo ya. Claro, ya se ve el smog aquí, la inseguridad, ¿no? Vamos a Aguilar ya se ve vivir aquí. ¿Qué más se nos escapa, Leito? Tenemos otra que es por cuestión de destino, ¿no? Esta migración por destino, hay dos obviamente, está el interno o nacional y el externo o internacional, como lo quieren llamar, ¿no? El interno, pues es obvio, ¿no? ¿A qué suena? Que está dentro de la República Mexicana, del municipio, de algún otro estado, no sé, dentro del país. Dentro del país, ¿no? Este es a nivel nacional y es interno, ¿no? O sea, si tú migras de Querétaro para Hidalgo, Chihuahua, México, etcétera, es migración interna, no sales del país, ¿no? Conservas básicamente las mismas costumbres y conservas el mismo lenguaje. Claro. Pero si hacemos una migración externa, de México a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania. O como yo, que voy diario a Italia. Claro, sí, de venir, en péndulo, va y viene, va a comer allá y pues se va a hacer clase del baño. Sí, entonces, esa es la migración externa, ¿no? Fuera del país, nuestro país internacional. Muy bien. Y finalmente, hay términos que nos pueden causar confusión, que es migración, ya lo estamos definiendo, emigrar e inmigrar. Yo creo que son términos que nos puede costar trabajo a algunos poder explicar e incluso poder entenderlos. Entonces podemos entender emigración como estar en un sitio, en un territorio, en un lugar y salir a otro. Estás emigrando en un sitio y de un sitio a otro. ¿Sale? E inmigrar, pues llegar. Por ejemplo, alguien que vive en el Estado de México, que viene a vivir a la ciudad de Querétaro, sale de allá para acá, está emigrando de allá para acá. Y aquí lo podemos observar como que está inmigrando. Está llegando, ¿no? Todo depende del punto o el lugar donde se toma esa perspectiva. Por ejemplo, nuestro compañero Josué, que viene del Estado de México, para nosotros es un inmigrante. Y para mi gente soy un emigrante. Y para su gente de México es un emigrante, ¿no? Y para cualquiera de los dos estoy delincuente. Aparte de ser un delincuente, es un migrante, ¿no? Yo creo que ahí depende del punto de vista de cada quien. ¿no? Aquí es un término igual. Pero bueno, Oscar, vimos los tipos de migración. ¿Pero por qué se causa? Vamos a las causas de inmigración. Las causas de inmigración van relacionadas
con los 5 campos que estudia la geografía, ¿no? Los 5 análisis y estudios que estudia la geografía, que ¿cuáles son? ¿Campos o...? Bueno, análisis y estudio de la geografía, las ¿no? categorías de análisis. Categorías de análisis. Lugar. Las causas de la migración van de la mano con los componentes Del espacio del geográfico. espacio geográfico. ¿Cuáles son esos componentes? Natural, social, económico, político Y natural. y cultural. ¿Y cultural? Ah, Sí, perdón. ya repito. Ya había dicho ese. Perdón. Adiós, calamardo. Adiós, don cangrejo. Adiós, calamardo. Te despediste 2 veces de calamardo. Me agrada calamardo. No está de más, no está de más. A él le gusta mucho Bueno. natural. Esos 5 componentes que estudiaron en el primer bloque, que fue lo primero que tuvieron que haber estudiado o lo primero que tienen que haber aprendido de la geografía, van relacionados con las causas de la migración. Por ejemplo, ¿cuál sería una causa natural? Una causa natural, pues se me ocurre, quizás lo que sucedió hace poco en el sismo del 19 de septiembre, ¿no? Un evento natural y que por tal motivo la gente tiene que salir de ese sitio a encontrarse otro, a sentarse en una zona asísmica para no tener ese tipo de Así es, y conflictos. también de una manera se podría decir que es una migración forzada, ¿no? Porque van en contra de su voluntad, pero lo tienen que hacer, ¿Qué ¿no? tienen que hacer? Exactamente, igual tenemos el caso de Haití, lo que pasó, que fue un temblor en Haití. Los temblores, ¿no? Que son una de las Lo causas, principal, ¿no? tsunamis, Huracanes, erupciones volcánicas. ajá, que obligan a la gente a migrar y eso sería una cuestión natural, ¿no? Por causas naturales. Ahora, ¿cuál sería una cuestión económica? Una cuestión económica, una crisis económica. Lo de Venezuela ¿no? que mencionabas. volviendo de al tema, Venezuela. ¿no? O sea, no hay dinero que alcance, está la inflación muy elevada, entonces por tal motivo la gente tiene que migrar de manera forzada a sentarse en otro sitio para encontrar O a lo mejor oportunidades de vida. también económica puede ser voluntaria, pero para encontrar una mejor calidad de vida económicamente hablando, Claro. ¿no? O sea, en el caso de los que viven en comunidades rurales, que muchas veces no les alcanza el dinero, tienen que irse a vivir a las ciudades para encontrar una mejor vida en cuestión también económica. Y pues ahí no es forzada, básicamente es Y voluntaria. en el ¿no? componente político, Componentes políticos, pues también nos retornamos al caso de Venezuela, ¿no? Ahí tú nos puedes Pues ellos- explicar Su mejor forma de gobierno, ¿no? su Que es lo forma de que... gobierno. la persecución política principalmente, ¿no? Que es ir a otro lugar. En México también hay perseguidos políticos, en todas partes del mundo hay perseguidos políticos, entonces tienen que, de manera forzada también, ahí sí, de manera forzada, llegar a radicar a otro lugar, a otro estado, a otro país, para poder tener la seguridad y poder vivir como corresponde. En el componente social, En el componente social, ahí se combina mucho con lo económico, ¿no? Se le considera como socioeconómico, que engloba Unas una mejor características. calidad de vida. Social puede ser para buscar un mejor lugar en cuestión de espacio, Servicios. en cuestión de servicios, en cuestión Educación, de educación, Que es son parte más de allá los de los servicios. servicios. Va más enfocado, ¿no? A los servicios, ¿no? A la calidad de vida. Eso sería lo social, para estar mejor. bueno, y en el cultural, ahí te explico, tampoco no te voy a En la decir. cuestión cultural, se enfoca más a qué cultura te sientes identificado, ¿no? Con qué estás más identificado y te mudas a ese espacio. Por ejemplo, les comentaba mucho sobre las personas que a lo mejor nacieron de padres de otros países. Un ejemplo, pongamos en ejemplo... Osorio Chong, no. No, no, ese ejemplo está muy... Muy burdo. Muy burdo. Por ejemplo, supongamos que hay 2 padres de familia que nacieron, vivieron allá en Estados Unidos y tuvieron un hijo, pero lo tuvieron aquí en México. El hijo nació aquí en México, Pero se siente identificado con Estados la bandera Unidos, ¿no? gringa, con Estados Unidos. Exactamente. Y el hijo decide, ¿sabes qué? Yo no me siento identificado con los mexicanos por mi color de piel, por mi lengua, por mis características, por mi cultura, por lo cual regreso de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Y ese caso se puede repetir en cualquier parte del país. Ahora, si nos remontamos más a la época de la colonia, recuerden Los que criollos, ¿no? toda América pues era conquistada y básicamente pues hubo ahí una mezcla de culturas, pero había criollos, Las castas, ¿no? Los las castas, criollos. pero los criollos principalmente que no se sentían identificados con Con la la Nueva Nueva España. España, Ujú. y tenían que regresar muchas veces a España para Y estar que- mejor, ¿no? Y que incluso les daba vergüenza decir que eran criollos. O sea, para ellos Sí, eran hombre, españoles. aparte el nombre está feo, ¿no? Criollos, pero eran Pero bueno. españoles nacidos en México, que no sentían, bueno, en la Nueva España, que no sentían alguna identificación con este país, con esta nación, la Nueva España, y por lo tanto se asumían como españoles. Así es, y bueno, estas serían las 5 causas, pero se pueden combinar, ¿no? Socioeconómico, sociocultural, Y, se pueden y combinar. todo va entrelazado, todo va Exactamente. de la mano, que causa finalmente la migración en sus diferentes tipos y en sus diferentes formas. Exactamente, tipos y consecuencias de la migración. Y vamos a recapitular, ¿no? Ya para finalizar. Entonces vamos a ver primero tipos de migración.
¿Cuáles serían? Por tiempo. Por ¿sale? tiempo, que sería Es temporal y definitivo. carácter Carácter obligatorio y voluntario. o forzado, O forzado, y voluntario, como lo quieren ver. Por, ¿cuál fue el otro que se nos fue? La migración del péndulo, que es ir y venir, nada más. Ir de un lado a otro, trasladarse. Y de la una zona a otra. migración en el espacio, ¿no? Que es En el espacio interno, interno dentro de un país. del país y y externo fuera de fuera este. del país, ¿no? Y por tipos, ¿no? Es migración por turismo, por placer, por alguna cuestión Sí. que hablábamos de carácter política y que va de la mano con los 5 componentes del espacio geográfico. Y ¿no? que esas serían las 5 causas Principales, por las que se principales, genera esto. porque se pueden combinar, que sería la causa natural Social, económica, política y cultural. y cultural. ¿Qué más se nos falla? Pues básicamente emigrar. 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 Para alguien que sale de una ciudad y se llega a otra, está emigrando. Para ellos está emigrando. Y para quienes están en una ciudad a la que llega, entonces él está inmigrando. Sí, estoy en lo correcto. Está inmigrando. Entonces, este es lo que no sabías componer. Porque sabías Perdón, el micrófono. me ganó las ganas de cantar. Listo, ya está. Sí, una agua de Jamaica para echarnos aquí un palomazo. Sí, creo que ya es todo, ¿no? Ya es todo, así es, y yo creo que ya damos por finalizado este tema. Así es. Y como siempre, bueno, sí. A tú, adelante. Bueno, como siempre es un gusto muy grande poder estar con ustedes. Gracias por a quienes nos ven. Denle me gusta a suscríbanse a este canal El Gran Azul y por favor compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Reproduzcan este video y suscríbanse por favor. Búsquenos en el Facebook como El Gran Azul. Su servidor Oscar López Galván. Pueden escuchar el programa de debate político todos los jueves a las 7 en punto a través de Facebook Live y en la página www.radioplayer.com.mx. Muchas gracias por escucharnos. De igual manera, pues un agradecimiento obviamente al maestro Oscar López que nos acompaña con su sabiduría y con su conocimiento, ¿no, hombre? O sea, tener al señor Oscar es una cosa bárbara. 5,000 amigos en Facebook. Van a decir que soy soberbio, que soy hombre, que soy la peor basura de todo el mundo, que Y paso bueno. fotos de las compañeras. Y bueno, en fin, después de que se desahogue el compañero, abajo en la descripción pues vienen nuestras páginas de internet, viene todos los espacios donde nos pueden seguir. Obviamente sigan al compañero en su estación de radio. Y un agradecimiento especial al camarógrafo Josué Alejandro, amigo. que lo pueden encontrar en el Facebook como artículos para el consumo infantil, el Alvin. Igual denle like, compartan y cómprenle. Cómprenle, por favor. Vende cosas Muy interesantes. Y baratas. Rompecabezas. Y no sé qué más vende, qué más gallos y no sé qué Gallos. cosas. Pero bueno, muchas cosas venden ahí. En las primarias, Así es. lo conocen como el innombrable. Lo conocen como el No castigador. olviden suscribirse, que es lo más importante, que se sí, suscriban claro. al canal, pues para que seamos famosos y virales, ¿no? Y podemos vivir bien. Y podamos ahí competir con los videos de Sí. Zaclón y El enamorándonos, ¿no? Que son los que están ahí al top. Los Pero bueno, polinesios. los polinesios. Los polimensos nosotros. Pero somos mejor que los polinesios, Yo creo que ¿no? sí. Sí. Sí, De hecho, este video, en vez de ponerle ¿qué es la migración?, le voy a poner último capítulo del Hexatlón en Ándale. conjunto con Enamorándonos. Y Sí, hablando- se haría y viral. hablando- Para jalar gente nada más. Y hablando del último capítulo, también quiero comentarles que este será el último capítulo de Oscar López en esta emisión de Gran Azul. Ya, córtale. Esto pues a Ya me consecuencia de parece. mis comentarios ridículos